¿Qué tal amigos? Su amigo Ismael nuevamente aquí con ustedes. Qué gusto tenerte. A mí me gustaría mucho, a manera de ejemplo, me gustaría tenerte aquí presente frente a mí y que pudieras tú explicarme qué de los videos que hemos realizado o cuáles de estos te ha gustado mucho más, cuáles de estos has, aparte de disfrutado, te han ayudado en tu vida personal. Me gustaría ver un rostro satisfaciente, sonriente, que pudiera decirme lo bien que esto le ha resultado práctico en su vida. Esto retroalimentaría mi propio ser, mi propia alma, para darme cuenta que lo que estoy haciendo ha logrado, hasta cierto modo, modificar vidas, transformarlas quizás. Y no porque mi verdad sea absoluta y no porque tenga la sabiduría del mundo. No es el hecho de creer que lo que yo diga te esté ayudando al 100%. Yo solo estoy recordando lo que tú ya sabes, no trato de enseñarte nada. Y para ello siempre me gusta tener mi libro como base, mi libro de oro. Te cito los textos que aparecen en esta información con el propósito de darle más peso a todo esto. Pero sí me gustaría tener a alguien frente a mí, de aquellos que se han beneficiado de esto y decirme, esto ha contribuido en mucho. Y hemos trabajado juntos, hemos colaborado juntos, hemos encontrado las respuestas a cómo poder tener una vida mucho más exitosa. Y si hubiese ese alguien, y te aseguro que quizás no sea tan necesario lograrlo, tenerlo, o tenerte, pero con el simple hecho de saber que estás viendo el vídeo, que muchos se han suscrito al canal y que muchos le han dado like, ya con eso es suficiente. Y esto me hace sentir muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante, lo mismo que todos los demás. Pero también este tema tiene algo muy particular, que a veces tenemos problemas o nos acarreamos problemas debido simplemente a pequeñeces. A veces de algo tan simple, exageramos tanto la situación que a la larga esto no hace más que provocar no solo un sinfín de problemas, sino problemas exageradamente extremos, de los cuales los resultados que vienen después de esta exageración llegan a ser fatales y hasta a veces hasta mortales. ¿Qué quiero decir? Que tan solo porque, por mencionarte un caso, mira, la mayoría de las dependencias de gobierno que son dedicadas a tratar asuntos con gente ya sea delictiva, o también otro tipo de oficinas que están dedicadas a llevar a cabo procesos de divorcio, demandas y tanto más, actividades delictivas o no, a veces solo asuntos familiares, pero que merecen atención, un medio judicial para llegar a una mejor solución a esto, a eso me refiero. Pero por ejemplo, la mayoría de la gente dedicada a este ramo, si tú consultaras por ejemplo a abogados, a dependencias dedicadas a esto, si son tan graves las problemáticas que lleva a las personas a estar presente en ese tipo de juicios, para que puedan enfrentar este tipo de problemáticas, y la gravedad del problema realmente es así, como para que estén allí. Y la mayoría de estas dependencias, la mayoría de estas personas dedicadas a buscar la solución a este tipo de problemas, te van a decir que no hay razones aparentemente válidas para que muchos se encuentren allí en casos judiciales o incluso en casos o procesos de divorcio. No había razón, porque empezaron la mayoría de estos acontecimientos con algo así de simple, como para llegar a una actividad judicial de ese tipo. No pudieron controlar sus pensamientos, sus emociones, por lo tanto, estas trivialidades, que eran de muy poca importancia, se convirtieron en un problema extremadamente grave, lo cual ahora tienen que hacerse ayudar por dependencias de gobierno, por abogados, por actividades de este tipo o procesos de este tipo para encontrar una mejor solución. Pero la mitad de esos casos está comprobado que no había una razón aparentemente fuerte como para llevar un proceso así. ¿Te das cuenta? Si esos casos
que aparentemente no habría una razón extrema o grave como para llevarlos a cabo. ¿No crees que muchas de las problemáticas que tú y yo enfrentamos en nuestra vida tampoco tienen una razón aparentemente fuerte como para que nos esté provocando demasiada dificultad o demasiados problemas en nuestra vida personal? ¿No crees que en algún momento o en muchos casos hemos exagerado trivialidades o simples cosas y los hemos convertido en un problema? Hay mucha gente que es demasiado dramática, demasiado exagerada, que de algo tan simple lo hace demasiado grave. Incluso hasta a veces por no controlar la lengua, ¿no? Como en una de las cartas que se encuentra en este libro de oro, la carta de Santiago, dice una frase así, dice, mira, con qué tan pequeño miembro se enciende tan grande bosque. ¿A qué se refería este personaje cuando escribió este libro? Que con algo tan pequeño, un fuego muy simple, una chispa, o imagínate un cerillo, con algo tan simple cuando nosotros hacemos esto y lo colocamos en un bosque, dice, con algo tan pequeño se quema tan grande bosque. Pues así de pequeño es este miembro que no hemos podido controlar al 100%. Y este mismo personaje dice, se han podido controlar bestias salvajes, las ha podido dominar el hombre, pero este miembro difícilmente se ha podido controlar. A eso es a lo que voy cuando te comento que muchas de las problemáticas que actualmente enfrentamos en nuestra vida personal lo hemos provocado por este pequeño miembro, que a la larga no hace más que incendiar tan grande bosque. Somos demasiado dramáticos, demasiado escandalosos muchas veces, que no damos lugar más que a provocar una serie de dificultades de las cuales nos lamentamos, nos arrepentimos, que si bien estas pudieron evitarse por el simple hecho de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y este pequeño miembro, que es la lengua. ¿Cuántas disputas, cuántas discusiones, cuántos pormenores se han ocasionado debido a esa falta de control en tu propio hogar, en el mío? Muchas. Y simplemente por pequeñeces. Y por algo que alguien aparentemente muy simple diga, cuán grande bosque se incendia por tu causa o por la mía. Qué grave, ¿no? Qué tonto, diría yo. Qué ingenuo, qué falta de madurez. Sin embargo, porque no controlamos nuestras acciones, no controlamos nuestras emociones, y al no controlarlas, como te decía en un vídeo anterior, el impulso que damos a nuestra acción no va a ser más que provocar un problema que después va a ser difícilmente controlar. Qué importante es tomar en consideración a ello, ¿no? ¿Cuántos problemas pudiéramos haber evitado? ¿Cuántos matrimonios se pudieron haber salvado? ¿Cuántas parejas aún estarían juntas por el simple hecho de controlar sus acciones, controlar sus emociones, para no provocar algo que en el peor de los casos terminó en divorcio o simplemente distanciamiento o separación? ¿Cuánto se hubiera evitado por el simple hecho de no controlar este pequeño miembro? Pudiéramos hacer alarde de que la gente puede incluso manipular o controlar o dominar a los leones, bestias salvajes. Y no en todos los casos ha resultado contraproducente, que has visto vídeos como que estos animales que han sido atendidos por sus entrenadores los llegan a atacar, y muchas veces estos no solamente salen heridos, sino han incluso perdido la vida. Pero es más fácil controlar esas bestias salvajes. Un elefante que pesa toneladas, un tigre, un león. Pero nosotros somos, en muchos casos, peores que esas bestias, porque difícilmente
nos han podido controlar o dominar, o nosotros mismos no hemos podido dominar o controlar esta lengua, lo cual no hace más que provocar un gran incendio en tan grande bosque. Entonces piensa en ello, cómo surgen las discusiones, los inconvenientes, los problemas dentro de nuestro propio hogar, con la gente que te relacionas. A veces por una, quizás aparentemente grosería, ¿no? Seguramente no quiero decir que a veces no hay que darle la importancia a un insulto, pero ¿realmente fue tan grave? ¿O simplemente nosotros llegamos a las conclusiones equivocadas de que estas personas quisieron, o aquel o aquella quisieron decirme esto? Recuerda que no todo lo que se escucha es lo que realmente se dice. A veces nosotros, por las cosas en cómo lo escuchamos, llegamos a conclusiones, pero no es precisamente lo que la otra persona quiso decir. No es lo que la otra persona quiso comentar como para lastimarnos o ofendernos. Es cierto, estoy consciente que hay mucha gente que sí es demasiado atrevida, demasiada falta de amor, de bondad, y que sí lo hace con la intención del mundo para lastimarnos o ofendernos. Pero ¿qué hay si no era su intención? De algunos, en muchos casos, de tu pareja con quien estás a tu lado, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, de tus vecinos, de la gente con quien te rodeas. ¿Qué hay si no realmente era la intención y nosotros llegamos a conclusiones equivocadas? Pocas son las personas que realmente sufren maltrato cruel y considerable como para dar lugar ciertamente a ofenderse. La mayoría nos atrevemos a adelantarnos a ello simplemente por trivialidades, por cosas muy simples, cosas muy pequeñas, y sin embargo le damos un porcentaje de gravedad que no hacemos más que provocar problemas. Un principio que se encuentra en esta carta dice aquí a los filipenses, por ejemplo, en su capítulo número 4, dice: no se inquieten por cosa alguna. Aunque el contexto que aquí este personaje lo está destacando de un modo diferente, bien podríamos pensarlo, retomarlo de este modo. O sea, ¿por qué inquietarnos por pequeñeces? Es cierto, mira, a lo mejor alguien nos pudo comentar algo o nos pudo haber ofendido en un momento de ira, sí es cierto. Pero ¿sabías que nosotros cuando estamos airados decimos tonterías? O me voy al caso más extremo. Esta palabra bien utilizada no resulta meramente tan grave cuando decimos estupideces. Muchas veces dice este libro de oro que a veces en la desesperación, en la preocupación, en un tiempo de angustia, puede que un sabio se comporte como loco. Y esto es realmente cierto. Pero a veces no es necesariamente lo que la persona quiso hacer o decir. Fue un momento de locura, un momento de angustia, de preocupación, un momento de ira que no le hizo más que obrar como un estúpido. Es cierto. Estoy de acuerdo en ello. A veces sí nos dolió y nos ofendió. Pero a lo mejor no era lo que realmente quería decir, sino lo que lo impulsó, lo empujó a hacer, por esa estupidez, esa falta de control sobre sus emociones o sentimientos, decir algo que nos lastimara o ofendiera. Muchos de estos llegan a disculparse. Y sí, ciertamente nosotros lo vamos a negociar y vamos a ver hasta qué grado fue un disparate, hasta qué grado realmente no quería ofendernos, hasta qué grado simplemente fue un momento de ira. No siempre es así en todos los casos, pero vamos a darle el porcentaje de posibilidad que a lo mejor no era la intención. Y a lo mejor que aunque fuera la intención no fue algo tan grave y nosotros le dimos la gravedad. Por ello, como decía aquí este personaje, no se inquieten por cosa alguna o no le den tanta importancia a cualquier cosa que ustedes escuchen. A lo mejor nosotros llegamos a conclusiones equivocadas y por ello te decía hace un rato, no todo lo que se escucha es lo que realmente se dice. Nosotros tenemos la tendencia a concluir cosas
de las cuales no era la intención muchas veces de la otra persona hacérnoslas llegar. Por ello, en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Bueno, ¿qué se esperaría que hiciéramos? Que a veces nosotros nos damos lugar a dejarnos llevar por nuestras emociones cuando sentimos que han asestado un golpe con nuestra propia dignidad, contra nuestro propio orgullo. Y cuando alguien lastima nuestro propio orgullo, cuando consideramos que esas faltas de consideración no se hicieron posibles de ellos hacia nosotros, no hace más que provocar, en primera instancia, heridas a mí, pero al exagerar la situación, no hacemos más que provocar heridas en terceras personas, con quien tienes a tu lado. ¿Te has puesto a pensar en algún momento si lo que te dijo tu esposa, tu esposo fue tan grave como para hacer de esto un gran problema? Hacer de esto que provoque un distanciamiento en tu vida personal con él o con ella. Que esto provocara realmente una separación o en el peor de los casos un divorcio. Realmente fue tan grave la situación que esto pudiera haber provocado una problemática en relación con tus hijos. O simplemente tu estado de ánimo no era tan propicio como para no minimizar o tranquilizar tu estado emocional y no hiciste más que provocar un sinfín de problemas tan graves muchas veces en tus propios hijos, que esto no ha hecho más que provocar distanciamiento, enojo, resentimiento de tus hijos hacia ti. O en tu caso, tú si eres hijo, ¿será tan grave lo que tus padres pudieron haberte comentado o dicho que ahora no haces más que haber provocado tanta falta de interés hacia ellos que no estás haciendo más que darles una vida llena de desconsuelo, preocupación y dolor? Por el lado en que te quieras poner, llámese si eres hijo, esposa, esposo, si eres padre o madre, si eres el amigo o la amiga, piensa, ¿hasta qué grado ciertamente lo que alguien nos haya comentado y nos haya dañado, si realmente fue tan grave para haber provocado un grave problema? Recuerda que cuando a veces alguien lastima nuestro propio orgullo, nuestra propia dignidad, la paz interior desaparece y quisiéramos desencadenar un sinfín de acciones que pudiéramos sacar a flote para lastimar o para dañar a otros. Si fue tan grave, no te lo voy a discutir. Muchas veces también no estamos para aguantar. Muchas veces también no estamos como para poder soportar, y en el peor de los casos o en el último de los casos no vamos a hacer más que defendernos. Allí sí no te lo voy a discutir, porque también tenemos dignidad, también merecemos que nos respeten, también merecemos que se nos trate bien. Pero si tú no lo haces y yo no lo hago y sin embargo lo exigimos, pero que ahí sí alguien realmente no fue tan grave el problema que pudo haber ocasionado y tú lo has incrementado, o yo lo he empeorado, de tal modo que ahora nuestra relación conyugal, nuestra relación familiar, nuestra relación entre padre e hijo o entre hijos y padres, nuestra relación de amigos, nuestra relación incluso con la comunidad en la cual vivimos o nos desenvolvemos, no sea tan satisfaciente o digna de tan solo pensar en ella. ¿No crees, amigo o amiga, que sería bueno que pensaras sobre ello? ¿Cuánto de lo que tú has creído o pensado probablemente no ha sido más que ocasionar problemas, cuando no era la intención de ellos, o de él o de ella, o cuando no era la intención incluso hasta dañarte? Que ahí sí, lo que escuchaste no fue realmente lo que ellos quisieron decir, y tú llegaste o yo a conclusiones equivocadas. Es comprensible que cuando alguien nos lastima nuestro orgullo, nuestra propia dignidad, parecemos fieras y quisiéramos desenfrenadamente desencadenar una guerra. Sin embargo, muchas de estas guerras, muchas de estas peleas, muchas de estas disputas es debido a nuestra falta de control o a nuestro exceso de orgullo. Por ello sería considerable que tú y yo pensáramos, bueno,
hasta qué grado yo he contribuido a que estas controversias, a que estos problemas, a que estas peleas, a que este distanciamiento, este divorcio, esta dificultad esté presente por mi causa. ¿Hasta qué grado de culpabilidad he llegado yo a ser o he llegado yo a tener? Dice uno de los principios que se encuentran aquí también, en una de la primera carta a Timoteo capítulo 6, dice que quien está lleno de orgullo no entiende nada. Está obsesionado con las disputas o con las discusiones y las controversias sobre las palabras que dice. Y dice aquí, estas cosas provocan envidias, peleas, calumnias y sospechas malvadas. ¿Cuántas veces has sospechado malvadamente o has llegado a conclusiones equivocadas simplemente porque te sentiste lastimado en tu propio orgullo, en tu propia dignidad? Cuando hay razón para hacerlo, vuelvo a lo mismo. Ahí no voy a discutirlo contigo. Pero si no fue así. Pero es que yo pienso. Pero es que yo creo. Pero es que es lo que yo imaginé. Si no lo hubieras imaginado, no te encontrarías quizás seguramente solo. O a distancia del ser a quien tú amabas. No estoy diciendo que tú tengas el 100% del porcentaje de culpa. Porque para una dificultad o problema tiene que haber dos. Y no estás viviendo con un ser perfecto para decir que el otro o la otra no tengan cierto grado de responsabilidad o culpa. Pero ¿qué si el porcentaje mayor recae en ti? Es allí donde deberías tú pensar y yo. ¿Qué hacer para mejorar esto? ¿Ya no lo podemos solucionar? Ahora tendremos que enfrentar el problema. Pero hay que a partir del problema de hoy aprender de nuestro pasado para mejorar nuestra calidad de vida con la gente que aún tenemos presente y con la cual nos estamos relacionando. Si ya fracasamos en una relación, ya fracasamos con alguien o con algunos, bien con los que tenemos presente y con los que aún nos relacionamos, podemos mejorar nuestro modo de vivir. Por ello entonces las preocupaciones, sin importancia, aquello que no nos gusta, pero que a la vez no fue tan grave, no deberían de angustiarnos, no deberían de preocuparnos en exceso. ¿Y sabes por qué te preocupan? ¿Por qué nos preocupan? ¿O por qué me preocupan? Simplemente porque las exageramos. Solo es eso. ¿Has pensado en algún momento qué diferente sería tu vida si le bajaras un poquito a esa agresividad, si le bajaras un poquito a ese estado de ánimo que a veces no has podido controlar o yo no he podido controlar? Porque tan fácilmente la lengua se nos suelta y después de llegar a conclusiones equivocadas, nuestra manera de actuar, al no controlarlo, no controlamos las emociones y el resultado final llega a ser más grave que en un principio. Y si tú preguntaras a muchos que han llegado a divorciarse, por ejemplo, a muchos que han incluso llegado a golpearse en polémicas y discusiones entre vecinos, entre amigos, a veces son muy simples. ¿Has visto, por ejemplo, una discusión que surge en una avenida? ¿Te has dado cuenta a veces que tan solo porque alguien se te adelantó, se te atravesó o se te cerró? Las dificultades que provoca y muchas de estas discusiones no han terminado solo en peleas físicas, sino hasta con perder la vida. No falta que quien traiga un arma y tan fácilmente la saque y termine con la vida del otro, por la falta de control. Cuando probablemente yo no estoy diciendo que pases por alto las ofensas de tal modo que no te importen, porque ciertamente enoja, ciertamente molesta que alguien pueda provocar un accidente y que probablemente pueda provocar la pérdida de una vida, y no solo de una, sino de varios. Cuando te encuentras en una avenida en la que muchos imprudentes se te cierran o pueden provocar un accidente, sí es comprensible que te llegue esta idea. Pero hay quien no deja pasar. Si no te golpeó, si no chocó contra ti, si no te rozó, simplemente te expuso
al peligro, pero no fue a mayor. ¿No crees que sería bueno pasar por alto la agresión? Y no por el bien de ellos, por el bien tuyo. Pero hay quien se envalentona y si el otro empieza a ofender, el otro le responde y lo que hacen es provocar una riña que a la larga, después de salir del auto, no solo empiezan a golpearse. Como te dije, en el peor de los casos, ¿cuántos no han terminado con la vida del otro por una aparente, sí, situación, un problema, pero a lo mejor al no haber resultado tan grave, se pudo haber pasado por alto y hubieran podido conservar aún la vida, llámese uno o llámese el otro. O no estarían por el exceso de una agresión física demasiado gravosa, ninguno de ellos probablemente podría estar aún en la cárcel, pagando una condena por el simple hecho de no haber controlado sus emociones. Por ello, lo que estamos haciendo destacar en esta ocasión es que no le dediquemos tanto tiempo a ese tipo de pequeñeces, a esas trivialidades, a esas cosas tan simples que no vale la pena incluso dedicarle tanto tiempo para pensar en ellas. Esto no va a ser más que hacerte desperdiciar tu vida, hacerte desperdiciar la felicidad, hacerte desperdiciar un buen momento, porque la preocupación, el estrés, la angustia, la depresión se están apoderando de ti. Por ello dice aquí uno de los últimos consejos que voy a retomar de aquí, que vamos a considerar. Es el que se encuentra en nuestro libro de oro, libro de Proverbios, escrito por Salomón, capítulo 18, dice: el orgullo viene antes de estrellarse y la arrogancia antes de caer. ¿Te das cuenta? Dice, mira, el orgullo se presenta antes de que te vayas a estampar. Pero lo que sí es seguro que por tu orgullo te vas a estampar. Eso es lo que es seguro, dice Salomón. Es cierto, antes de que te estampes, primero hay una acción, un sentimiento, y al no controlarlo, ese exceso de orgullo, de creer la idea equivocada sobre las cosas que escuchaste y que no era la intención a veces decírtelas, pero tú llegaste o yo a conclusiones equivocadas debido a no controlar esa acción y emoción. ¿Qué vamos a hacer? A estrellarnos. Nos vamos a dar al 100% de topes, porque a la larga, tú y yo, por ese exceso de orgullo, ese exceso de control o falta de control sobre nuestras emociones, no va a ser más que conllevar a situaciones más graves de las que fueron en un principio. Y como dice aquí, la arrogancia antes de caer. A veces por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, no queremos reconocer que nosotros nos hemos equivocado. No queremos reconocer que ciertamente nosotros le exageramos. No queremos reconocer que la estamos regando, y por lo tanto, al no reconocerlo, por ese exceso de orgullo, nos vamos a dar de topes, y lo que vamos a provocar va a ser una consecuencia de la cual tú y yo nos vamos a arrepentir. Y muchas veces ya no hay vuelta de hoja, ya no podemos retroceder. El problema hecho está. ¿Por qué? Porque aunque ganamos por tener la razón, pero lo perdimos todo. Cuando pudimos haber perdido aún teniendo la razón, pero ganándolo todo, porque pudiste haber conservado una excelente relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con quien sea, con quien tú te estés rodeando. Pudiste haber mejorado la relación entre ellos por el simple hecho de controlar tus emociones. Por lo tanto, no nos dejemos llevar tanto por nuestro orgullo y al no reconocer que nos hemos equivocado, porque como dice aquí, al 100%, cualquier actitud arrogante, llena de orgullo, cuando no reconocemos que nos hemos equivocado, nos vamos a dar de topes, porque nos vamos a estrellar y nos vamos a caer. Por ello, dejemos que nuestros corazones no sean, en este caso, provocados de tal modo que nos llegue a ocasionar cosas mediante las acciones de las cuales tengamos que arrepentirnos. No dejemos entonces que el corazón nos devore en esa causa, en ese motivo o sentimiento lleno de resentimiento, por lo que aparentemente nosotros nos dejamos ofender por trivialidades,
por cosas tan pequeñas de las cuales hemos exagerado. No dejemos que esto nos devore. No dejemos incluso que esta amargura se esté apoderando tanto de nosotros que perdamos la felicidad. Y hagamos perder la felicidad de otros. Y hagamos perder la felicidad de una familia en conjunto. Hagamos perder la felicidad de una relación de pareja, de una relación de amigos, de una relación incluso hasta de vecinos. Entonces, tan solo para mencionarte un ejemplo, mira, hay insectos tan pequeños, de los cuales por el tamaño y por su peso son tan simples de tomarlo entre tus dedos, entre tu índice y tu pulgar, que simplemente cuando es un insecto, lo que puedes hacer incluso, lo puedes aplastar y terminar con su vida para que no te siga causando molestia. Y hablo de insectos que son fáciles de atrapar, no estoy hablando de una mosca, un mosco que difícilmente tenemos que corretearlos. Pero hay insectos tan molestos que de repente lo único que tienes que hacer es tomarlo entre tu índice y pulgar y aplastarlo, algo tan pequeño. Bueno, cuando yo te pongo un ejemplo de este tipo, que hay insectos muy pequeños, que tan solo con tu índice y tu pulgar puedes terminar con ellos, del mismo modo, lo que tenemos que hacer es que esos problemitas tan simples, tan pequeños, tómalos entre tu índice y pulgar y simplemente desaparécelos. No hay por qué darle tanta gravedad, de lo cual a veces pudiéramos ocasionar un problema que después de no tomar las acciones adecuadas, podemos provocar algo de lo cual, con el transcurso de los días, si no es que en el mismo día, tengamos que arrepentirnos por nuestro mal proceder. Por lo tanto, no nos dejemos atribular, no nos dejemos llevar, no nos dejemos consumir por esos pequeños problemas de los cuales nosotros no hemos hecho más que agravarlos. No pienses tanto en insignificancias. De verdad, la vida es tan breve que no debes darte el lujo de ocuparte en pensar en trivialidades o en pequeñeces. Solo tienes una vida. ¿Para qué desperdiciar tiempo valioso en pensar cosas que no te traerán ningún beneficio personal? ¿Te interesa tu salud? ¿Te interesa mantener una relación de pareja estable? ¿Te interesa conservar a tus amigos? ¿Te interesa llevar una buena relación con tus jefes? A veces, es cierto, hay situaciones muy graves que merecen atención y tienes dignidad y mereces ser respetado. Pero si estas cosas han sido tan simples de las cuales tú y yo las hemos exagerado, no vale la pena desperdiciar tiempo en pensar tanto en ellas que esto dificulte nuestra relación con los demás, sobre todo con quienes amas. Por ello, no te dejes llevar por esas inquietudes, esas insignificancias tan pequeñas. No debes desperdiciar tu tiempo en estas cosas. Simplemente las debes olvidar. Si no es tan grave, entonces no te des tiempo en pensar en ellas. Qué gusto haberte tenido el día de hoy aquí. Espero que esta información te haya resultado bastante buena y que la tomes en consideración. Recuerda, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente doy como experiencia personal lo que a mí me ha beneficiado y que de repente a veces no lo he llevado a cabo como se espera y que también de lo cual a veces me he arrepentido y que también de lo cual he provocado dificultades, problemas, pero para eso estamos recordando, para eso estamos repasando esto contigo, para que tú y mi vida sea mucho mejor y podamos incluso poder hacer de nuestras vidas un mundo maravilloso, sobre todo con quienes amas. Quiero mencionarte que en ocasiones suelo equivocarme con algunas frases, algunas palabras. Es muy común. No tengo el tiempo para andar editando y corrigiendo todas las equivocaciones que tengo. Sin embargo, hago lo mejor hasta donde me sea posible de mí para poder serte útil en lo que respecta a la información que comparto contigo. Si me equivoco, discúlpame y ya iré mejorando. Hace mucho tiempo que dejé de hacer esta actividad, sin embargo, poco a poco voy avanzando, voy desarrollando la habilidad para poder hablar en público y no equivocarme tan constantemente como a veces ha pasado.
Lo hago con la mejor intención. Recuerda repetir el vídeo si te gustó. No te conformes con verlo una sola vez porque no siempre esto se queda aquí a la primera. Hay que repetir y repetir así como una canción. Cuando menos te das cuenta, ya la puedes parafrasear y hasta cantar sin equivocarte. Lo mismo con esta información. Repetir te permite que lo puedas desarrollar de tal modo que no te cueste llevarlo a cabo posteriormente. Si esto te ha gustado y lo consideras bueno para ti. Nos vemos a la próxima. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y recomendar el video. Nos vemos hasta la próxima. Fue un placer estar contigo.